Cuando hablamos de Cristo, podemos enfocarlo de muchas formas y maneras porque el Nuevo Testamento, la Biblia entera, está pendiente de Él. De otra manera, Él es la razón de ser de la Escritura y todo lo que hay escrito se concentra y se resume en Él. Podemos ver sus manos, podemos verlo caminando por los caminos polvorientos de Palestina, pero hay un tema que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con el rostro de Jesús. Se llama la atención en esos textos que voy a seleccionar, se llama la atención sobre la faz de Cristo, el rostro de Cristo, la expresión de Cristo. De manera que me voy a uno de los textos y aparece el rostro divino de Jesús. En otro momento está el rostro decidido de Cristo, el rostro resplandeciente del Señor, el rostro obediente, el rostro despreciado, el rostro solemne y el rostro alentador. Vamos a considerar en cada uno de los 7 temas este aspecto del rostro de Jesús para conocimiento de Cristo, para vinculación con el Señor y sobre todo para que conociéndolo más íntimamente desde una dimensión de cada una de estas revelaciones que el Nuevo Testamento hace de su rostro, podamos conociéndolo caminar cerca de él y vivir para su gloria una vida victoriosa. Por tanto, llamo vuestra atención al primero de esos textos del cual voy a hablaros hoy, el rostro divino de Jesús. Segunda carta a Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Dice el apóstol, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Luego el apóstol nos presenta en este versículo el rostro divino de Jesús. Y leo el texto y descubro que en él está presente la deidad de Cristo, está presente la presencia de Cristo y está también como término que siempre tenemos que tener en cualquier reflexión bíblica, la responsabilidad mía frente a lo que la Escritura está revelando. Primeramente, pues, primer punto de esta reflexión, la deidad. El rostro de Cristo es un rostro divino. La gloria del conocimiento de Dios se manifiesta en el rostro de Jesucristo. Me voy al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, y leo allí estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por tanto, Juan presenta la deidad de Cristo. Juan me dice en esa expresión que Jesús de Nazaret, el hombre que camina por los caminos polvorientos de Palestina, que transita por las ciudades y las aldeas predicando el Evangelio, que hace milagros, es Dios manifestado en carne. Pablo tiene muy en cuenta esto. Leo Romanos capítulo 9, versículo 5, y dice el apóstol allí, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Si Cristo es Dios, el Nuevo Testamento tiene que revelarme en la historia de Cristo acciones o manifestaciones de obras divinas. E indudablemente leo abundantemente en los evangelios que Cristo hizo milagros, que Cristo sanó enfermos, que Cristo resucitó muertos, que Cristo curó leprosos, que Cristo dio vista a los ciegos, que Cristo hizo hablar a los mudos, obras divinas porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Además de esto, el Nuevo Testamento me presenta operaciones divinas que Jesús hace. Por ejemplo, Cristo perdona pecados. Ahí está el hombre paralítico que es traído por amigos suyos a la presencia del Señor en la sinagoga y cuando Cristo lo ve, le dice al paralítico,
hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente el tumulto, si no muy violentamente expresado en palabras, sí nacido en el corazón de los fariseos, que dicen entre sí: ¿quién es este que blasfema de este modo? Porque nadie puede perdonar pecados si no es solo Dios. Y Cristo les dijo: yo quiero que sepáis que puedo perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda? Sin duda ninguna es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque nadie puede verificarlos. Y Cristo dice: para que sepáis que yo puedo perdonar pecados, tengo autoridad para hacerlo. Le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y en presencia de todos, la autoridad de Cristo hace que el paralítico se levante, tome su lecho y se vaya a su casa. Cristo puede perdonar pecados. Cristo manifestó atributos divinos. La expresión más poderosa que sale de los labios del Señor y que transforma las fuerzas naturales y que cura las enfermedades es simplemente una expresión: quiero. En ese momento se produce la maravilla. Cristo increpa al viento y el viento queda sosegado. Cristo ordena al mar y la mar se calma. Cristo multiplica los panes. Cristo dice al leproso: quiero, sé limpio. El Señor manifiesta atributos divinos. Ahora, el rostro de Cristo hace visible a Dios mismo. De otra manera, Dios no puede ser visto por los hombres porque es espíritu. Al Padre, dice la Escritura, nadie le ha visto, ni le puede ver jamás. El Espíritu Santo se manifestó visiblemente en cuanto a presencia en forma corporal como paloma. Pero cuando el Señor Jesucristo manifiesta a Dios desde su condición humana, expresa visiblemente en su rostro el rostro de Dios. Voy a Juan capítulo 1, versículo 18, y la misión reveladora de Jesús es precisamente esta: a ese Dios a quien nadie ha visto, Cristo lo manifiesta. Veo el rostro de Jesús y descubro ahí, como Pablo dice en el versículo que leíamos, la gloria de Dios se manifiesta en la faz, en el rostro de Jesucristo. La luz de Dios resplandeció en las tinieblas. Génesis capítulo 1 y versículo 3, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La presencia gloriosa del Creador se revela en su creación. Y la Biblia enseña que ese Dios que hizo surgir la luz en medio de las tinieblas es Jesucristo, como se revela en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia presenta a Cristo como el Creador. De otro modo, lo diré en palabras del escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La manifestación de Dios creador entre los hombres se simplifica al extremo en las palabras de Juan, que dice en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, y aquel verbo, el Dios creador, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sigo avanzando en la vida de Cristo y aparentemente lo que yo descubro desde el punto de vista humano es un hombre como otro hombre cualquiera. Es verdad que hace prodigios, pero también hubo algún profeta que hizo milagros. Y Cristo preguntó un día a los apóstoles en el camino a Jerusalén: ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Pero antes los discípulos dijeron: pues mira, unos dicen que eres un profeta, un hombre importante, un maestro, tal vez Elías que resucitó de entre los muertos. Pero realmente la apariencia de Cristo era la apariencia de un hombre. No podemos olvidar que el profeta Isaías dice:
le hemos visto pero sin atractivo para que le deseemos. Cuando el Señor se presente, la gente intuye por sus obras que es el Mesías. Realmente la presencia de Cristo en la tierra no era en nada parecido a la presencia de los reyes del mundo. Pero llega un momento en la historia de Cristo en que sube con 3 discípulos a un monte y allí se transfigura delante de ellos y el rostro suyo resplandece como el sol, su ropa se hace blanquísima y allí aquellos 3 pueden ver en el rostro de Cristo el rostro divino de Dios manifestado en carne. La gloria del Creador es proclamada por la creación y el Salmo 19.1 dice: los cielos muestran la gloria de Dios. Vuelvo al texto, leámoslo de nuevo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Cristo es la gloria del Salvador. Dios resplandeció en nuestros corazones. La gloria del Salvador se ha manifestado en la intimidad personal de los salvos por la acción del Espíritu Santo. Mira en ese mismo capítulo el versículo 4. Leo el versículo 3 para enlazar bien los dos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás procura que la gloria del evangelio de Cristo no penetre en el corazón de los perdidos a través de una comprensión externa del mensaje del evangelio. Pero el Señor Todopoderoso, el Dios de la gloria, hace brillar, resplandecer la luz del evangelio, de la gloria de Dios en el corazón de los hombres. Y Satanás es derrotado por la acción divina para que el hombre comprenda el mensaje y reciba a Jesucristo. Puedo mirar la gloria del Señor y observo que la Biblia lo describe sentado en un trono de gloria. Hebreos capítulo 1 versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh, el rostro de Cristo es un rostro divino. Está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Diestra es un lugar no solo de honor, sino también de poder. Él recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es el resplandor de la imagen de Dios, es decir, la impronta misma de Dios. Quien ve a Cristo ve a Dios. Dios se revela en Cristo, no solo en cuanto a gloria exterior que la tiene, sino en cuanto a perfecciones y a dimensiones que solo Dios puede tener en sí mismo. La admirable gloria del Señor impacta a aquel que sigue la lectura bíblica referente a su rostro. Leo ahora Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 y 3. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan está utilizando palabras del lenguaje común para hablar de la gloria de Dios, que es indescriptible, y dice que ahí en el trono, estando él en el Espíritu, recibiendo revelaciones de parte de Dios, ve el trono establecido en el cielo, en el trono la gloria del que está sentado, que indudablemente es Dios, con toda la dimensión gloriosa que corresponde a su persona divina. La infinita grandeza del Señor se describe en Apocalipsis en muchos lugares,
En el capítulo 4, versículos 9 al 11, se advierte allí la dimensión tremenda, o si prefieres, en el capítulo 1, se refiere en el texto bíblico a la dimensión admirable de la gloria de Dios. Su gloria contrasta con todas las glorias del mundo. La gloria artificial del mundo se pasa. La gloria temporal de la creación va a terminar. Habrá cielos nuevos y tierras nuevas, por tanto, todo lo que es impactante hoy en día será deshecho. Pero Él, dice el Salmo 102, versículo 26, pero Él permanece. La gloria de Cristo corresponde al rostro de quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los reinos del mundo son suyos, y Él reinará sobre la nueva creación a perpetuidad, en cielos nuevos y en tierra nueva. Me acerco al texto. Él es la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. En segundo lugar, notemos la presencia. ¿Dónde está este rostro de Jesús? Bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Voy al texto bíblico y descubro que la presencia de Cristo está en la iglesia. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Cristo dice a los suyos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id con esta autoridad a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Jesús se hace real en la reunión de los suyos. Observemos cómo Él es en medio de la iglesia. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículos 12 al 16. Capítulo 1, versículos 12 al 16. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro de Cristo glorioso como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es la gloria admirable de Jesucristo. Por tanto, conduce a adoración. Cuando tú contemplas esta impactante dimensión, mira de nuevo en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 17, ¿qué ocurre con Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El respeto que hay que tener delante del glorioso Dios se manifiesta precisamente en el respeto que nosotros tenemos delante de Jesucristo. Dios está en Cristo, en su iglesia. El rostro divino de Jesús está en la congregación de creyentes. Pero también el rostro de Cristo está presente en el creyente, brillando en el corazón de los suyos. Y el resultado es evidente. Se manifiesta en el rostro del creyente que tiene a Cristo en su intimidad. Estoy pensando en un ejemplo. En Hechos capítulo 6 está el discurso de defensa de Esteban, el primer mártir de la iglesia, delante de sus acusadores. Y dice que cuando los del concilio pusieron los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y es la consecuencia natural de aquel que tiene a Dios en su vida. Voy a citar un texto del Antiguo Testamento. Observo el rostro de la persona. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. La gloriosa presencia de Cristo no puede ocultarse de quien tiene a Cristo en su vida. La gloria expresada en la luz
de Cristo que brilla en el creyente no puede ocultarse. Una ciudad que está iluminada por la noche y resplandece no puede ocultarse. Yo vivo en una ciudad que está asentada sobre montes, todo está en cuesta, y una de las cosas que te impacta es que cuando tú vienes a lo lejos y miras hacia dónde está la ciudad, ves como todos los montes están resplandecientes con luces, que son las casas edificadas en esa parte de la ciudad. De la misma manera, la luz de Dios, que es Cristo, enciende su luz en el corazón del creyente. Y aquel que es la luz del mundo se refleja en los creyentes, que somos también la luz del mundo, y el mundo puede ver la presencia gloriosa de Jesús. La gloria del creyente convertido en un vaso luminoso no es la gloria de la religión, es la gloria de Jesús. Y este rostro divino de Cristo, glorioso, admirable, se refleja en el mundo, en el testimonio de los creyentes. Por último, ¿cuál es la responsabilidad? Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versículo 5. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El creyente está llamado a manifestar la gloria de Cristo ante el mundo. El creyente está llamado a vivir en santidad, como Él es santo. El creyente está llamado a que el rostro de Cristo resplandezca en él y él pueda llevar al mundo en tinieblas la impactante dimensión de la luz salvadora del Evangelio de la gracia manifestada en Jesucristo. El mundo no necesita que definamos a Cristo. El mundo de hoy está verdaderamente cansado de mensajes, recibe mensajes por todos los lados y lamentablemente ha sido tan engañado y tan vapuleado que el mundo de hoy no tiene ganas de escuchar más cosas sobre nada. Y a veces nosotros nos detenemos en describir a Cristo teológicamente, en hablar de su perfección eterna, de su dimensión eterna, en hablar de su humanidad, en contrastar las dos naturalezas en la persona admirable de Jesucristo. Lo que el mundo necesita de Cristo es su luz brillando en las vidas de los creyentes. De otra manera, los creyentes que viven en santidad en un mundo impío, los creyentes que son un testimonio visible de conducta y comportamiento, los creyentes que son capaces de amar a los necesitados, los creyentes que dan limosnas al pobre, los creyentes que tienen una familia entrañablemente armoniosa, el creyente que es capaz de perdonar las ofensas, todo esto impacta necesariamente al mundo. Y solamente cuando nosotros vivimos a Cristo de esta manera, estamos reflejando al mundo y demostrando al mundo, exhibiendo al mundo la gloriosa luz, la admirable luz del rostro divino de Jesús. Hermano querido, el mundo no necesita que hablemos de amor. El mundo necesita simplemente que vivamos a Cristo. La responsabilidad de la Iglesia en relación con Cristo es esta: presenta a Jesús. Muchas veces lo he dicho, algunos estarán tal vez cansados de esta afirmación, pero mientras tenga vida y ministerio voy a recalcarlo permanentemente. Cuando Cristo no está en el púlpito de la Iglesia, el mensaje de la Iglesia carece de valor. Cuando la enseñanza de la Iglesia no está orientada a revelar a Cristo, los que enseñan pierden el tiempo y lo hacen perder a aquellos que están escuchándolo. Tengo una frase en la cabeza de aquel gran predicador Spurgeon, que un día, hablando supuestamente de un diálogo con un predicador que no predicaba tanto a Cristo, le dice así: Señor predicador, ¿no tiene usted nada que decirme de Cristo? Váyase a casa, prepare un mensaje acerca de Jesús
y no haga perder el tiempo a la congregación, porque la congregación necesita oír de Jesús. Es la necesidad. Menos dramatismo muchas veces, menos espectáculo otras veces, menos dimensión de consejería espiritual, menos dimensión de ética práctica, prediquemos a Cristo, coloquemos a Cristo, exhibamos a Cristo, y Cristo transformará la vida de los creyentes. Todos necesitamos ver el rostro de Jesús. Se cuenta que en una ocasión un barco de aquellos transatlánticos antiguos, que llevaban 15 días en cruzar el Atlántico, cuando llegaban cerca del Ecuador, hacían una fiesta, la fiesta del cruce del Ecuador. Aquel día, ahí llegando a esa medida, a esa situación del barco, se encendieron las luces de la cubierta principal y allí se organizó una gran fiesta, la gente bailaba, la música tocaba y por alguna razón una pequeña neblina estaba levantándose en el mar. No había GPS como hay hoy, no había satélites artificiales que le marcaran al barco el sitio donde estaba. La única forma de saber dónde estaban y si el rumbo era correcto era sacar el sextante y medir las estrellas. Colocar las estrellas en la posición del sextante y ajustar determinar el lugar donde el barco estaba. El capitán intentaba ver las estrellas, pero la luz de la cubierta principal del barco reflejaba en la niebla y no era posible. El segundo oficial que estaba con él en el puente y se dio cuenta del problema, dijo: capitán, déjeme, voy a arreglar la situación. Y bajó a la cubierta principal del barco, donde todo el mundo estaba divirtiéndose y estaba disfrutando del paso del Ecuador. Y dijo a todos por la megafonía del barco: señores, vamos a ayudar entre todos al capitán. Y vamos a apagar por un rato las luces de la cubierta, porque el capitán necesita mirar las estrellas. Es así. Comencemos a apagar las luces de nuestra vida personal. Nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestra orientación, nuestro camino. Y cuando nosotros apagamos nuestra gloria, la luz de Cristo en la faz del Señor, espiritualmente hablando, brillará para nosotros. Y podremos ver la dimensión admirable de la luz de Dios en la faz de Jesucristo. Que Él añada su bendición.